Yo me siento rara, tú puedes venir mañana para acompañarme al hospital porque la verdad me siento muy mal. Mira que yo oriné sangre, o sea, sangre no, orinaba como si estuviera orinando café. Como negro, un color oscuro. Oscurísimo. Al otro día, recuerdo que llegó una vecina y con un jugo de mora en leche que me encanta. Y me dijo, tómatelo y nos vamos para el hospital. Me dijo, ¿y tú sabes qué pasa cuando estás cicatrizado? Ya no hay nada que hacer. Entonces para mí fue, o sea que yo no me voy a curar, o sea, así. Te dan una noticia fuerte, claro, una noticia difícil. Claro. Yo dije, entonces yo no me voy a curar. Hola, soy Kate Peralta y aquí vamos a decir lo que muchas sentimos, pero no nos atrevemos a hablar. Lo que incomoda, lo que duele y lo que hemos callado demasiado tiempo. Esto es Lo que nadie habla, nosotras sí. Hoy estoy súper contenta porque iniciamos con nuestro primer episodio de Lo que nadie habla, nosotras sí. Y la satisfacción más grande que tengo es poder presentar a esta invitada. Diana es una amiga que conozco hace mucho tiempo. Nos conocimos en la universidad hace más de 19 años. Ella es mamá, es psicóloga y hoy quiso acompañarme porque tocaremos un tema que removerá fibras, un tema que le sucedió a ella en un momento que nunca esperaba. ¿Cómo estás, Dianita? Mi Kate, gracias. La verdad, pues muy contenta de estar aquí. Cada situación es una oportunidad y esto es aprender algo nuevo en la vida. Pues agradecida por aquí compartir contigo este espacio, esta experiencia de estar vivos, de estar vivas y poder pues contar una partecita de este existir. Gracias, Dianita. Bueno, yo quiero contarles que cuando empecé con este proyecto, se lo comenté a Dianita en algún momento, que fue y me visitó a mi trabajo. Le conté lo que tenía proyectado, se emocionó, me dijo que le parecía súper chévere porque no es fácil hablar ante una cámara, no es fácil estar sentado con otra persona acá, pero todo nacía desde el corazón, desde crear un espacio seguro, de sentarte con otra persona para poder escucharla, sentarte con otra persona para poder entender su situación, pero también que otras mujeres también se pudiesen identificar con lo que esa persona pudiese contar en algún momento. Entonces, lo hablé con ella, muchas veces programamos hacer la grabación, pero no lo lográbamos por pues, todo el tema laboral de Dianita, pero ya hoy estamos acá. Dianita, quiero que pues iniciemos contándole a las personas que nos escuchan qué fue lo que pasó con todo tu tema de salud, cómo te cambia a ti la vida cuando pues de la noche a la mañana llega a tu vida un diagnóstico. Sí. Pero no solamente a nivel personal, sino también esos cambios que tú llegas a tener, ¿no? Mentales. Físicos, mentales, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja. Sí. Entonces, háblanos un poquito de eso, Dianita. Vale. Bueno, yo te cuento, yo tuve, digamos, un matrimonio muy bonito, una familia muy bonita, funcional dentro de lo normal, pero pues las cosas llegaron a cambiar y la estructura de vida cambia. Cuando decido, digamos, como volver a retomar mi vida en un mundo laboral, en otras cosas, situaciones, por decirlo así. Entonces como que vuelvo y digo, voy a arrancar mi vida nuevamente, laboralmente en otro lugar. Ascender en esa responsabilidad, y es cuando en el 2023 empieza ese nuevo reto laboral, ¿sí? Y decido decir, bueno, me voy a empezar de cero, voy a empezar mi vida laboral. No, yo ya me había separado hacía mucho, yo ya venía sola, venía pues con mis hijos, pero yo ya había enfrentado esa situación de separación y demás. Y fue en ese 2023 cuando dije, me voy a
a una nueva oportunidad con una universidad, a subir de nivel laboral. Empecé a trabajar en una universidad, fue una gran oportunidad, pero resulta que físicamente empecé a sentirme muy extraña, ¿cierto? Mis ganglios inflamados, articulaciones inflamadas, y efectivamente pues uno va al médico y el mal diagnóstico, o sea, una gripa, y de ahí no pasaba. O sea, te empezaste a sentir mal. Físicamente mal. Y mal. digamos que eso te hizo ir donde el médico, pero en ese momento... Literal, o sea, mis ganglios se inflamaron, no podía dormir del dolor, mis articulaciones dolían demasiado. Al llevar varios días así, decidí pasar por urgencias porque pues ya sentía que no era normal esos dolores, y en urgencias lo único que me dijeron que era que tenía una gripa, y de ahí no pasaba acetaminofén y no más. Entonces pues yo al verme pues desesperada por mi situación de que no me pasaban los dolores, de que seguía igual, entonces yo decidí pues ir a la droguería, por decirlo así, a lo más fácil, a que lo inyecten a uno, le quita el dolor, y esa situación la viví casi un mes, cada 8 días iba, y de alguna manera eso pues obviamente el sistema inmune se va debilitando más, los riñones se van dañando más, o sea, es una cosa que uno jamás se imagina que pueda llegarle a pasar a uno. Y de ahí, pues para poderte resumir ese diagnóstico, yo del estrés de tanto, se me activa un trastorno mental, me dio un trastorno de ansiedad. Fue muy complejo para mí porque pues, como te decía en algún momento, o sea, una psicóloga psiquiátrica, eso es como, ¿qué pasa? Sí, pero me pasó. A pesar de, digamos, ¿qué es la ventaja de uno ser profesional en el área? Que le ayuda a uno a decir, estoy así y voy a salir de esto, ¿sí? Mentalmente, voy a salir de esto. Porque combatir con la mente es muy complejo. Ahí es donde uno entiende por qué la gente se suicida, por qué la gente actúa de esa manera cuando está enferma mentalmente, ¿sí? No debemos juzgar más allá de lo que no sabemos que está pasando en nuestra mente. Entonces, fue una situación muy compleja, básicamente como 2-3 meses, en la cual yo dije, puedo salir, y afortunadamente salí. Pero... Dianita, te quería preguntar algo. Cuando tú cuentas eso de lo que pasaste, de que se identificó que tenías un trastorno, fue diagnosticado, ¿te medicaron también? Sí, yo te resumo. Resulta que pues uno jamás cree que está con una enfermedad mental. Y yo pues obviamente estaba trabajando, tenía clase con mis estudiantes, entonces imagínate, yo no podía, yo llegaba a clase, a dar la clase con ellos, y yo sentía que mi mundo, el mundo literal, mi campo visual se ponía negro, se reducía, horrible. Entonces al ver que yo no podía, yo dije, no, yo tengo que ir por urgencias, que me está pasando algo, pero jamás en mi vida me imaginé que era una enfermedad mental, jamás, ¿sí? Cuando yo fui por urgencias, la psicóloga me dijo, voy a pedir una valoración por psiquiatría. Como llegué un viernes, entonces tenía que pasar sábado, domingo, lunes a esperar una valoración con un psiquiatra. Me hicieron, bueno, ya en el momento en que ya pasó el fin de semana, llegó el lunes, yo estuve todo ese fin de semana ahí en observación de la S. Ese tiempo vivía en Garzón. Mi mamá siempre ahí conmigo apoyándome. ¿Tu red de apoyo quién es? Mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. Y entonces mi mamá fue, ella no fue capaz de decirme, estás así, no. Me dijo, báñate porque tienes la valoración con la psiquiatra. Yo, bueno, cuando fui a bañarme, me miré en un espejo, y Kate, para mí fue lo más duro que yo he tenido que atravesar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ver mi rostro lleno de ansiedad, o sea, ver mi rostro lleno de miedo y no poderlo controlar, para mí fue como si me muriera en vida, literal. Yo lo único que hice fue salir, decirle a mi mamá, mami, pidamos baja y nos vamos ya para Neiva, porque
porque si no me van a internar y socialmente no quiero ser señalada ni juzgada ni nada. Expuesta. Sí, entonces efectivamente en el hospital o en la S me dieron una semana de incapacidad. En ese entonces se venía Semana Santa, entonces en el trabajo pues era una semana sin trabajar, entonces yo solamente decía, en 15 días mi cara tiene que componerse, ¿sí? Y efectivamente llegamos acá en Neiva, estuve con un excelente psiquiatra, la verdad yo lo valoro mucho porque hizo un excelente trabajo en mí, y desde que llegué él me dijo, te voy a dar medicamento, pero no te vas a quedar con el medicamento. O sea, para mí fue como un choque porque yo decía, pero es que necesito, o sea, estoy mal. Digo, sí, pero métete eso en la cabeza. O sea, no vas a depender de ese medicamento. Exactamente, no vas a depender. ¿Cuánto duras tú, Diana, tomando el medicamento? Yo empecé tomando dosis fuerte de lorazepam y gradualmente él me fue bajando y ya en 2 meses yo ya estaba con mitad de uno nomás. ¿Sí? O sea, sí, literal, me disculpan. Y tranquila, no te preocupes. Y entonces, pero duras ¿qué? ¿Más de un mes? Exactamente, en mi proceso, o sea, yo volví a trabajar a los 15 días, pero obviamente, pues mis anteojos, porque yo todavía estaba con mi ansiedad, no tan elevada como cuando me fui, pero sí. Sí, estaba. Exactamente, ya mis niveles de ansiedad empezaron a bajar y regularse más o menos en junio de ese año 2023. Al ver que yo ya estaba, entre comillas, mejorando mi situación de ansiedad, yo ya me sentía bien, o sea, otra vez estaba en mi cuento, porque fue una situación muy compleja, la verdad. No creas que es fácil luchar con la mente. Todo el tiempo como hablarle a uno constantemente, ¿no? Y más porque uno mismo se automutila. Fuiste mala hija, fuiste mala mujer, fuiste mala mamá, sí, o sea. Fue muy duro durante ese tiempo. Sí, fue un proceso demasiado difícil. Y salir de ahí. Fue mucho más. Sí, pero aún así yo decía, no, se puede. Yo no es que no fuera creyente de Dios, pero de alguna forma me aferré un poco más a tener fe, ¿sí? Porque no era que no la tuviera, sino que no la evocaba de alguna manera, ¿sí? Y eso me ayudó mucho a decir, bueno, concéntrese en usted que puede salir de esto. Era como todos los días esa resiliencia de sí lo puedes hacer. No fue fácil, pero se pudo. ¿Lo lograste? Sí, yo la verdad no te voy a mentir, sí, tengo mis cositas como todo ser humano, porque todos en algún momento, todos pasamos por ansiedad. Lo que pasa es que no hay que desbordarse, y cuando uno se desborda, o sea, haz de cuenta que tú pierdes el control de tus sentidos. ¿Tú sabes qué es eso? Nadie lo entiende, nadie entiende qué es no poder mirar una luz, que es no poder escuchar, que no poder, que ni te toquen intacto, porque te incomoda, ¿sí? Que es no poder fijar mirada con alguien, ¿sí? Es muy difícil no decir, yo tengo control de mis emociones y las perdí. Es muy complejo. La ansiedad, al igual que los problemas mentales cualquiera, es muy difícil. Dianita, en el tema... cuando pasas por esa situación, tu red de apoyo es tu mamá. Sí. ¿Qué pasa con tus hijos? Recuérdame, tus niños tienen, en ese momento, cuando tú estabas pasando, ¿qué edad tenían? Mi hija tenía 9 años y estaba viviendo conmigo. Ajá. ¿Y tu hijo? Mi hijo, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 años. Estaba en plena adolescencia. Y habíamos pasado una situación con mi hijo bien compleja el año anterior. Sí, porque había estado como muy distante, ¿cierto? Entonces como que el papá, pues como ya estábamos separados hace algunos años, entonces el papá como que, bueno, hay que enfocar a nuestro hijo. Y ese año, cuando yo me enfermé, pues mi hijo estaba pues conectado con su ejercicio, con su colegio, ya estaba conociendo la que hoy es la novia, entonces como que... Como en sus temas, fue su apoyo, sí, en su mundo. En su mundo. Y de alguna manera siento que eso a mi hijo le ayudó a ser
lo que hoy en día es, porque yo lo veo como tan resiliente, tan maduro, igual a mi hija, ¿sí? Porque pues, como dijeron, es que casi se muere su mamá, ¿sí? Entonces como que eso de ver a su mamá bien rozagante en algún momento y lo que pasó. Entonces como fue duro para ellos también, ¿no? Fue para ellos duro. Mi hijo sí era más como muy callado. No, se guardaba como todo lo que sentía, nunca te dijo nada. No, nunca me sentí juzgada ni nada. Él siempre, es más, imagínate cuando yo estaba en mi situación de ansiedad, entonces pues yo vivía en Garzón, ¿no? Y yo me iba todos los fines de semana para La Plata a estar con mis hijos. Entonces recuerdo que mi hijo cogía la moto de su papá y me iba a dar vueltas en el pueblo. Y íbamos. Porque de alguna manera, sí, nos íbamos en la moto. Porque eso de alguna manera me daba tranquilidad, ¿sí? Ese espacio de como de no pensar en nada. Sí, entonces, no, mis hijos siempre han estado ahí muy pendientes, muy presentes. Bueno, Dianita, sí. Entonces esa fue, digamos que fue un momento muy frágil en tu vida, muy frágil, muy delicado, pero no solo pasó eso. Exacto. Eso fue, digamos que el inicio de muchas cosas que pasaron en tu vida a nivel, digamos que de salud. ¿Qué fue lo que sucedió después, Dianita? Para terminar de concluir la historia de salud, pues se llegó junio del 2023 y digamos mentalmente yo ya estaba muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Entonces ya empezamos junio, julio, pero físicamente yo empecé a sentirme más deteriorada. ¿En qué sentido? Empezaron a salir muchas llagas, o sea, sarpullido en el cuerpo, llagas en la boca, mi cabello empezó a caerse completamente, o sea, no así por partes, sino se me caía literal así las manadas de cabello. Dejé de comer, yo que siempre he sido tan glotona y dichosa para comer de todo, realmente no coincidía ni el olor de la comida, te lo juro. Yo siempre iba con mi hija, pedíamos un almuerzo y me tomaba el jugo. No más. 3 cucharadas de sopa y no más. No, todo lo vomitaba, todo me olía feo. Era como un olor constante de sancocho podrido. Haz de cuenta, o sea. ¿En serio? ¿Sentías? Todo el tiempo. ¿Y tú no sabías por qué pasaba eso? No, nada. Entonces yo empecé a ir a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Tenía compañeras de trabajo que vivían muy pendientes de mí. Recuerdo, mi compañera Natalia me decía, ve al médico. Y yo, pues como vivía tan cansada, tan agitada, no me daba ganas ni de llamar. Ella era la que me llamaba y me decía, vamos a llamar porque usted tiene que ir al médico, usted está muy enferma. ¿Pero tú qué hacías? ¿Tú ibas a trabajar y luego llegabas a casa y no querías salir? Nada, yo me la pasaba acostada. Tenías un cansancio físico inexplicable. Excesivo. Que tú no sabías por qué. Y lo más curioso era, o sea, yo una cosa inexplicable lo que yo sentía, ¿sí? Fuera de los dolores articulares que yo sentía y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa entonces con eso, Dianita? Ahí resulta que ya después de tantos exámenes, pasé por una internista, por el médico, por todo. Tanto que hasta mi psiquiatra dijo, parece que estás hipocondríaca. Yo hasta me enojé porque yo le digo, ¿cómo me va a decir que estoy hipocondríaca si yo estoy sintiendo esto? Entonces la médico también, la médico general, que dudando de lo que yo estaba sintiendo, todo el mundo, mucha gente me juzgaba. Y para ti fue durísimo eso. Claro, porque yo decía, nadie sabe realmente lo que estoy pasando. Y como te digo, fueron pocas las compañeras, Olguita, digamos, en el trabajo en ese entonces, varias compañeras tuyas que vivían pendientes como, ay, profe, sí. Entonces yo ya al verme como tan... Sí, me acuerdo que hasta fui a un médico naturista, porque me dijeron, es que usted de verdad está muy enferma. Y recuerdo que fui a ese centro naturista y me dijo, el médico naturista me dijo,
O sea, como usted se va a morir. ¿En O sea, serio? bien enfermo todo. Y yo, ay, Dios santo. Entonces, cuando él me dijo eso, yo me asusté Claro. más. Yo dije, no, tengo que ponerme más. O sea, pero como es que yo. Como pendiente más de mi O salud. sea, no era pendiente porque yo estaba pendiente, pero vivía muy agotada que No querías. no quería nada, no No tenía el ánimo. Y yo pues estaba sola en Garzón con mi hija. ¿Y tú qué haces Entonces ahí, sin embargo, me hice muchos más exámenes. Recuerdo que hasta los pagué particular para poder pasar rápido con el internista a ver qué era, ¿sí? Cuando ya pasé, el internista que me atendió lamentablemente me dijo que mi diagnóstico era una artritis reumatoide. Para mí fue muy duro porque, bueno, mi abuelo fue artrítico, tengo una prima con artritis, entonces yo lo único que, pues me miré mis manitos, recuerdo tanto y dije, ay, pues se me van a torcer, ¿no? O sea, porque pues, pero yo dije, bueno, ya, Dios mío, gracias, ya sé lo que tengo, me voy a poner muy juiciosa con el esta tratamiento. situación. Ya. Me dio un tratamiento de 15 días. Tomas este fin de semana, te tomas el otro fin de semana. Efectivamente yo lo hice, sí, pero ya un día después del tratamiento que tenía que volver a pedir control para poder pasar por él, ese día yo recuerdo que ya amanecí con mis ojos reventados, literal, llenitos de sangre y supremamente hinchada. ¿Estabas sola en ese momento con cuando mi hija? con tu hija? Entonces yo lo que hice fue llamar a mi mamá y decirle, mamá, yo me siento rara, tú puedes venir mañana para acompañarme al hospital porque la verdad me siento muy mal. Efectivamente esa noche, mira que yo oriné sangre, o sea, sangre no, orinaba como si estuviera orinando café. Como un negro, color oscuro. Oscurísimo. Sudaba demasiado, o sea, tu cuerpo estaba extraño. Horrible. Yo dije, ¿qué tal me dé un infarto? Sí, o sea, una cosa empezaron horrible y yo lloraba. A seguir los temores horrible. y todo. Y estaba con mi hija. Pero ¿no? pregunta, o sea, tú te sientes así y tu mamá hasta el otro día, tú le dices a tu mamá, hasta el otro día tú te aguantaste. Yo me aguanté toda esa noche. Me aguanté toda esa noche. Con todo lo que estaba sintiendo. Sí. Pero hablamos de dolor físico, sí, pero también emocionalmente, ¿cómo estabas? ¿Qué pasó por ti en ese momento? Pues que no me podía, yo solamente pensaba que no me podía pasar nada porque yo estaba con mi hija. Mi hija tenía 9 años y estaba acostada ahí conmigo. Sí. O sea, yo decía, obvio, yo solo dije, no, yo tengo que aguantar hasta mañana. Claro, yo tengo que aguantar. Y efectivamente fue así y al otro día recuerdo que llegó una vecina y con un jugo de mora en leche que me encanta y me dijo, tómatelo y nos vamos para el hospital porque me dijo mi nuera que tú estabas vomitando toda la noche. O sea, te escuchó la vecina vomitar. Entonces yo le dije, no, porque mi mami ya viene, pero muchas gracias. Y esa noche, ese día ya era de día, mi mamá llegó y nos fuimos para el hospital. Otra vez para el hospital. Otra vez. Entonces, pues ya estando allá en el hospital, ya llegamos por la mañana y ya a la madrugada yo ya estaba en Ibagué. Ya me hicieron remisión, me salió remisión ni para Neiva, imagínate, me escribió para Ibagué. Y recuerdo que yo llegué normal, llegamos en una ambulancia, yo me fui con la enfermera, mi mamá se fue adelante. Cuando yo entré, como una enfermera, no sé, alguien de remisión, llegó y le dijo a la enfermera, ¿y dónde está el médico? Entonces ella dijo, no, nosotros no vinimos con médico. Dijo, esa paciente tenía que venir con médico, porque ella viene muy grave. Hazme el favor y la devuelves y me la entras en camilla. Ella me iba entrando en silla de ruedas. Entonces yo como que, ¿a mí qué me pasó? Sí, o sea... Y de una vez me entraron en camilla y entré a la UCI. De una vez. ¿Y te acuerdas? Hasta ahí me acuerdo. Literal. O sea, ¿tú te acuerdas cuando te entraron en la camilla? Y no me acuerdo de más. ¿No te acuerdas de más? No, digamos, empiezo a recordar muy poco las cosas que yo vivía allá. Yo estuve ahí en UCI, en Ibagué, 14 días completicos. Y en esos 14 días es muy poco lo que yo recuerdo, ¿sí? Recuerdo que
Pues que había una enfermera que, que yo le decía a mi mamá, ella no, mami, ella ¿Por no. qué? Pues yo casi que no podía ni hablar. Entonces ella, porque me decía, ¿cómo hacen la gelatina? Como si te obligara. Obligarme. Ah, ok. ¿Tú recuerdas ¿Cómo eso? hacía? Bueno, me acuerdo. Y yo le decía a mi mamá, No quiero. Claro, porque yo tenía unas super llagas. Y te Pero dolía. ya las llagas no las tenía solamente en la boca, sino en La garganta. La Ah, claro, te Ujú. dolía para Cuando me mandar. fueron a hacer una endoscopia, no la pudieron ¿Pudieron hacer? hacer de las llagas que yo tenía. Entonces resulta que yo llegué a Ibagué con un mal diagnóstico, o sea, un mal diagnóstico, no, mentira, yo llegué con un diagnóstico de un derrame pleural, pulmón derecho, estaba lleno de agua, una pleuritis en mi corazón, vasculitis, un problema en la sangre y mi falla renal. Entre las más Cantidad de cosas. Obviamente yo no recuerdo muchas cosas, recuerdo que hablaban de la palabra entre dormida. Yo me imagino que por la mano de medicamentos que me dieron, yo vivía mucho dormida. Ah, ok. Al principio me dejaron tener hasta el celular. Recuerdo que hablaba con mucha gente, pero no recuerdo con quién. Recuerdo que envié fotos no sé a quién. Yo me ¿sí? acuerdo que en ese momento cuando tú estuviste allá, que yo me enteré de lo Ajá. que te pasó, hablé con tu mamá y tu mamá te pasó el celular porque yo me acuerdo que tú me A mandaste mí un me- audio. Sí, a mí me lo Tú me dejaron mandaste un como- audio, pero yo ya ¿sabes? después tú no me volviste a responder. Entonces yo ¿Sabes dije, qué es lo que pasó? Como llegando allá al hospital, Federico, o sea, no sabían ni qué era lo que yo tenía, porque no encontraban el diagnóstico de mi situación, de qué era todo lo que me había llevado a esa situación. Entonces ellos como, no, esa muchacha se va a morir. La muchacha se va a morir, entonces me dejaron el celular. ah, ok. Porque se sabe que no, si no dejan Dianita. tener celular. Pero fue Te por dio la esa oportunidad. situación. Y en ese exacto. momento que tú estabas allá en la clínica en Ibagué, eso, persona que siempre te acompañó fue tu mamá. Mi Tu mamá siempre. ¿Y tus niños con quién se quedaron? ¿Con el papá? con el papá. Mientras Ya tú mi estabas hija, pues Ujú. como ella vivió conmigo en Garzón, ella se fue con el papá. Con el papá. Ujú. Listo. Y Y de duraste ahí, Dianita, 14 días. 14 días. ¿Y luego qué De esos pasa? 14 días me salió la remisión para Valle del Lili en Cali, para mi riñón. Sí, porque afortunadamente pues a mí me hicieron transfusión de sangre, entonces porque pues había perdido mucha sangre, pues estaba muy mal, porque no sabían si era SIDA, si era cáncer, leucemia, o sea, miles de diagnósticos porque no deducían que como mi falla renal quedó. Entonces de ahí me llevaron a Valle del Lili a hacerme una biopsia de riñón. En el momento que yo llegué a Valle del Lili, nos trasladó en la ambulancia. Un viaje horrible. Eso sí, ya yo en esa época ya estaba más consciente. Estaba consciente, entre comillas, porque todavía estaba muy perdida del tiempo. ¿Sí? No sabías qué fecha era, Nada. dónde estabas. Nada. Sabía En- dónde estaba, ¿dónde para estabas? dónde Sí, iba, lugar sí, sí. pero no estaba tan consciente. En espacio sí estabas ubicada, en tiempo no. En tiempo no. Ujú. Cuando llegamos allá a Cali, llegamos tipo 3 de la mañana, Ujú. todo ese resto de día fueron exámenes y demás. Ujú. Yo sí recuerdo claramente cuando me hicieron la biopsia de riñón, sí, fue una vez la biopsia de riñón y en la biopsia la reumatóloga dijo, es una nefritis lúpica, o sea, el daño renal ¿Tú me fue, escuchas? sí, Causado por el lupus. sí. Entonces ahí fue cuando se dieron cuenta ¿Qué era lo que que tenías? mi falla renal había sido producida por un lupus. Porque resulta y acontece que mi lupus no es así como tan chévere de detectar en la sangre con esos exámenes que hacen, porque siempre me sale una artritis. Ok. Ujú. No me sale el lupus, no, pues como son enfermedades del sistema inmune y vienen siendo como hermanitas, entonces pues Se tiende a confundir. se tiende a confundir. En mi caso, así pasó. Así. Ujú. Entonces, ya de ahí, tipo 9 de la noche me pasaron a habitación. Ujú. Pero entonces para mí fue ahí el choque porque mi mamá hizo relevo con una prima y en ese choque fue como, ella cuando llegó, le preguntaron a mi prima. Mi prima dijo, ella llegó a las 3 de la mañana. Y yo me quedé así como, pero si yo ya llevo 3 días, ¿sí? Pero yo no decía nada porque de igual forma yo decía, de pronto no sé qué estará pasando. Pasando, sí, claro. Cuando ya llegamos a habitación fue que yo le pregunté, no, y ella me dijo, no, nana,
usted llegó hoy a las 3 de la mañana. Entonces, como, ¿qué fecha estamos? Para mí todavía estaba en septiembre, ya estábamos en octubre. O sea que hubo ahí, digamos, que un lazo de tiempo para mí perdido y fue muy duro porque haz de cuenta que yo me sentía como todo ese día, para mí fueron 3 días y fue como si yo estuviera en esa novela de Corazón Abierto, o sea, que en cualquier momento me decían esto es una broma, o sea, era una realidad muy compleja. Muy compleja. Pero yo sabía que era algo no estaba bien. No estaba bien. Entonces sí, fue muy doloroso porque yo dije, no, yo no quiero dormir porque si yo me duermo, yo me muero. Sí, o sea, una cosa Dianita, increíble. ¿y tú duras ahí en la clínica cuánto tiempo? 20 días. 20 días. Y luego que estás ahí de ese tiempo, 20 días, ¿sales y para dónde vas? De ahí ya regreso a Garzón. ¿Que ahí también te hospitalizas? Supuestamente, no, yo ya para casa. Ya regresé a mi casa. Ya con un donde diagnóstico. Tenía mis cosas, exacto, a conocer el mundo de la diálisis. Sí, o sea, te dicen que te tienes que hacer diálisis. Claro, yo ya estaba con diálisis. ¿Qué pasa con tu riñón? ¿Qué dicen? Que tienes una pérdida del... Mira que la explicación de la reumatóloga en Valle de Lili fue supremamente clarísima. O sea, ella me dijo, haz de cuenta que este es tu riñón. Y tú llegas y te caes y te raspas, ¿cierto? Cuando tú te raspas... queda como una peladura. Como se pela, ¿cierto? Se pela. Entonces uno hace tratamiento y eso se cura, ¿cierto? Pero resulta que nosotros acá en Valle de Lili estamos haciendo todo lo posible para ese tratamiento de ese riñón. Pero resulta que tu riñón ya no está raspado, tu riñón ya está cicatrizado. Entonces, las cosas no hay cambian. nada que hacer. Me dijo, ¿y tú sabes qué pasa cuando está cicatrizado? Ya no hay nada que hacer. Entonces, para mí fue, o sea que yo no me voy a curar, o sea, así. Te dan una noticia fuerte, una noticia difícil. Claro. Yo dije, entonces, yo no me voy a curar, ¿sí? Lo primero que uno dice, ¿no? ¿Qué pasa? Es cuando la reumatóloga llega y se siente, entonces me dice, es que tú tienes 2 enfermedades crónicas, como que, uno escucha crónico y uno, sí. Se le viene a la mente muerte. No, horrible. Es horrible. Entonces, como, no una y no 2, o sea. No estoy bien, piensas. Sí, o sea, y en mi situación de toxinas y demás, o sea, lo único que fue que dije, o sea, que nunca me voy a curar. Sí, efectivamente, no. Entonces, es muy complejo al principio, es muy complejo. Duele. No tanto físicamente, sino que empieza a doler más emocionalmente, ¿sí? Y al principio el duelo es extremadamente duro. Al principio duele porque sí, uno evoca en ese momento lo que pasó. Y no deja de doler porque uno es un ser humano, pero uno va sanando con el transcurrir, digámoslo de esa manera. Diana, y entonces te dan ese diagnóstico, tú ya sabes a qué te vas a enfrentar. Pues tú empiezas en ese momento no, pero digamos que cuando tú llegas ya a Garzón, que te dicen y que tú dices, bueno, ya sé que tengo que enfrentarme a una diálisis, empiezas un proceso que digamos que la parte, digamos que médica, donde dice una persona que entra en diálisis, pues a uno se queda como que diálisis, no, difícil, un proceso, es algo que no es fácil, que entrar a ese proceso sabemos que tiene que ver con unos tiempos, aprender a vivir de una manera diferente, ¿cierto? Te pasa a ti eso. Llegas allá a Garzón, te encuentras con tu familia, le cuentas a tus hijos, o no les explicas a ellos, pues están pequeños, pero les cuenta que mamá está enferma y que mamá no va a ser igual. Pues mira que... ¿O cómo lo manejas, Dianita? Cuando yo estuve muy enferma en Ibagué, mis hijos estuvieron allá, toda mi familia estuvieron allá. Yo la verdad recuerdo verlos, sí, pero fue como un sueño. Y yo hablaba normal. Es más, mi hija dice que yo le decía que yo era un vampiro, porque tenía los ojos rojos.
En medio de mi jocosidad, como siempre. Sí, pero qué bien. Sí, entonces como que mis hijos siempre han visto como que eso de que mi mamá ha sido fuerte, sí. Está en una situación difícil, pero no deja el humor y no deja... No deja de ser ella, sí, exactamente. Entonces, créeme que yo pues siempre he sido una mujer que me la he dado de que puedo con todo, ¿sí? Y yo salí de Cali y llegué otra vez a Garzón. Yo dije, no, yo puedo, yo voy a hacer el intento, yo vuelvo a trabajar, tenía incapacidad como hasta el 20 de noviembre. Recuerdo que yo dije, no, yo puedo, llegué con mi hija volvió al colegio, pero pues yo no entendía como la dimensión de toda esa situación que me había pasado. Y mira que en 15 días yo dije, no, yo tampoco puedo seguir dándomelas de fuerte cuando no lo estoy. Además, tú te sentías de una manera diferente, ¿no? Horrible. Tu cuerpo, pues fuera de eso que estaba físicamente demacrada, emocionalmente estaba destruida, o sea, como que voy a hacer, y fue ahí donde empecé a conocer qué era lo que realmente me había pasado y casi me muero, o sea, en vida, o sea, literal, yo dije no. Y fue cuando tomé la decisión de empezar a hacer el proceso para lo de la pensión. ¿Ah, sí? Sí. Ah, tú porque yo proceso... dije, mira, es que son esas cosas, Kate, que uno dice, pues yo soy profesional en psicología, estudié gerencia de talento humano, siempre me he desarrollado en el mundo del talento humano, del desarrollo humano. Y obviamente uno sabe, Kate, que en este mundo uno no va a contratar a una persona con una incapacidad. Esa es nuestra realidad, ¿sí? Es una persona, tú tenías como claro dice eso. uno, es una persona que no me sirve, es una persona que no le va a servir a la empresa, es una persona que va a pedir incapacidad, es una persona que se va a enfermar, es una persona. Porque yo no es que uno lo haya hecho, pero uno lo sabe. Y si un empresario uno le dice a uno, ¿la contrataría o no? Uno le va a decir, no lo contrates. ¿Y qué pasa en tu casa entonces? Entonces, pues al ver que yo estaba viviendo eso, yo dije, yo no puedo quedarme así. Y de pronto, o sea, me asusté porque yo dije, mi contrato terminaba el 15 de diciembre. Yo me dije, si yo vuelvo a trabajar y si no me renuevan contrato, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a hacer de mi vida? Entonces, ahí fue cuando yo decidí, voy a hacer lo de la pensión. Y empecé a hacer todo el trámite. Empecé a hacer todo el trámite y decidí irme a vivir a Neiva. Sí. Y me fui a vivir a Neiva con mi hija. Le conseguí un colegio a mi hija. Y digamos, llegamos ya a 2024. Empezó el año en marzo ya no me volvieron a pagar porque pues yo ya había cumplido los días. Y ahí fue donde uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento cuando te das cuenta que, bueno, tú empiezas tu trámite porque tú dices, bueno, obviamente no me puedo quedar quieta, debo seguir trabajando, además no solamente por los sueños tuyos, sino por los sueños de tu hijo. Sí. Porque ya él te empieza a contar como qué es lo que quiere, qué es lo que piensa cuando termine de estudiar. Entonces tú, pues me lo contaste en algún momento todo lo que él soñaba. Tú empiezas a hacer el trámite de la pensión, lo logras, no lo logras, ¿y qué pasa después a nivel laboral? Bueno, ya yo siempre he aprendido algo de mi mamá y es, uno tiene que marcarse metas en lo que uno va a realizar en el año, ¿sí? Entonces, yo dije, bueno, ¿qué va a pasar este 2024? Pero resulta que ese 2024 arranca la vida en Neiva, sigo mi vida en Neiva, estar pendiente de mi hija, pero yo siento que me estoy deprimiendo, literal. Y pues yo sin trabajo, sin nada, conociendo la enfermedad, todo me causaba vómito, todo no sé qué, y pues yo estaba en un tratamiento que se llama diálisis y siempre da mucho malestar. Entonces ahí fue cuando me pasé a otro tratamiento digamos de diálisis, pasé a hemodiálisis, a fístula y otro tratamiento. Pero entonces yo me dije, bueno, yo no estoy siendo feliz, y en ese transcurrir conocí personas, conocí un compañero de unidad renal de Nátaga. Entonces él llegó y me dijo, ¿y usted por qué no se va a vivir a La Plata?
Entonces yo le dije, pero yo cómo vengo al tratamiento. Me dijo, pero como a uno le dan transporte. Cuando él me dijo eso, yo dije, ¿cómo es eso? Sí. Y lo pensaste ahí, porque ibas a estar más cerca de tu familia, de tu mamá, de tu papá, de tus hijos. Claro, porque digamos que de alguna u otra manera necesitabas tener como esa cercanía también. Pues digamos, yo me sentía como muy sola, muy como que había perdido todo y por allá me sentía, por acá, digamos en Neiva yo no me sentía, realmente no me sentía. Desde ahí fue cuando decido irme, me llegó como un dinero entonces de lo de la EPS y yo aproveché y me fui para mi pueblo. Fue muy difícil porque mi hija se quedó. El papá de mis hijos decidió venirse con su familia, pero mi hijo sí se quiso quedar. Él dijo, no, yo quiero terminar mi colegio en La Plata y así lo pensaron. Así, eso fue lo que pasó. Entonces, Dianita, bueno, yo quiero también que tú me cuentes, te llega la pensión y tú no te imaginas que la vida te regale una nueva oportunidad. No, jamás. ¿Cierto? Y te llega a ti una nueva oportunidad. No te llega una, te llegan. Dianita, entonces te llegaron 2 oportunidades. ¿Cuáles fueron esas oportunidades que te llegaron? Pues, como te decía hace rato, uno, como me ha enseñado mi mamá, uno cada año se debe planear qué es lo que va a hacer. Ese año me llega la pensión, ¿sí? Ese año he decidido, bueno, tengo que renovarme, tengo que hacer algo por mi vida, tengo que cambiar, porque no creas, la gente le dice a uno, hay gente peor que tú puedes salir de esto, pero realmente uno en ese momento no esperas que te digan eso. Sí, por eso uno se aísla, por eso uno vive un duelo diferente. Pero ya pasado ese tiempo decido retomar mi vida, o sea, empecé a hacer cursos en el SENA de cocina, de socializarme nuevamente, porque créame que hasta me costaba hablar. Sí. Yo me tatareaba mucho, la lengua me trababa mucho porque me daba mucho miedo, porque sentía que tenía como ansiedad todavía, porque miraba mal, bueno. Te generó inseguridad el proceso también. Ese año fue como, bueno, ya 2025 fue, bueno, date la oportunidad, acepta tu enfermedad, acepta este nuevo proceso, esta nueva vida, estar vivo, que es lo más importante para uno, ¿no? Y mira que la vida, el lugar donde yo trabajaba, la universidad, había pagado un seguro de vida y me llegó un seguro de vida. ¡Ay, qué bueno! Sí, entonces fue como uno, wow, me pude comprar una moto nueva, o sea, no compensa, porque uno quisiera poder comprar un riñón, sí, pero de alguna forma uno dice, bueno, tengo una tranquilidad. Y ahí es donde tú dices, 2026 vino cargado de muchas oportunidades. ¿Qué oportunidades te llegaron, Dianita? Imagínate que este año, yo dije, este año quiero un trabajo, una vida diferente, mucho mejor, quiero hasta un novio. Llevo mucho tiempo sola, entonces... ¿Quieres ser amada? ¿Quieres ser feliz? Sí, quiero un compañero de vida. Y esto... A falta de uno me llegaron 2 oportunidades laborales y mira que eso ha hecho en mí como volver a creer, a tener resiliencia y decir yo puedo, a no juzgarme por lo que alguna vez pasó en mi vida, ¿sí? Porque uno suele hacer mucho ese tipo de situación. Que porque yo rumbié, que porque yo tomé, que porque yo fumé, entonces fui lo peor. Yo digo, no, tampoco es así, tengo que darme palo por esas situaciones que todas las personas la vivimos en algún momento. Simplemente hoy digo gracias por esta nueva oportunidad de volver a ser mujer profesional, porque no creas que no fue fácil este proceso. Yo en este momento de mi vida llevo un tratamiento de diálisis, ya he pasado por diálisis peritoneal, diálisis catéter, fístula, y ahora estoy en otro tratamiento que se llama diálisis peritoneal. Conozco mi tratamiento, conozco qué es lo que debo comer, que el sodio, que el potasio, que el fósforo. Ya bueno, muy bien todo lo estoy aprendiendo, pero también no olvido que soy humana, que también me gusta bailar, que también me gusta
me puedo tomar, si acaso, dijo el nefrólogo, una cerveza. No más. No más, y eso que abusando de mi cuerpo. Entonces son cosas que yo digo, estoy aprendiendo porque no creas. Y este año que se presentaron las oportunidades laborales que me da la oportunidad de decir, puedo hacer vida en otra parte, porque sí es mi pensar de hacerlo, de empezar de nuevo en otro lugar, sin miedo, porque pues ya nada me da miedo todo lo en que ese sentido. Entonces como que estoy muy contenta por ello, pero había algo particular que quería decirte y era como sí, esas oportunidades hay que aprovecharlas, hay que vivirlas. Esto lo vuelve a uno más resiliente, ¿sí? Más empático con uno mismo, ¿cierto? De decir qué puedo yo ofrecer hacia los demás, qué puedo yo, ¿sí? En qué puedo yo ayudar como persona, como mujer en un mundo en el que necesitamos. Dianita, tú acabas de abrir tu corazón. Gracias. Tú acabas de contar cosas muy íntimas, cosas que te dolieron en su momento y que ahora estás demostrando lo fuerte que eres y cómo saliste de todo lo que viviste. Yo sé que muchas mujeres que nos están escuchando y nos están viendo se han identificado contigo. De todo esto que has contado, vemos que el final fue un final bonito, porque nos dice, siempre hay una esperanza, siempre tuve fe, siempre guardé la esperanza de que lo que yo inicié, digamos que en mi proceso y en mi proyecto de vida, que es ser una mujer exitosa, profesional, pues lo lograste a pesar de que otras personas de pronto no te vieran muy funcional laboralmente, te dieron la oportunidad, y eso me parece maravilloso. Tú me dijiste al inicio, Kate, quiero leer algo que escribí y quiero compartirlo. Dale, adelante, comparte lo que escribiste. Pues más que yo escribir, lo tomé de alguien que, un gurú muy importante para mí, y en algún momento me ayudó mucho en mi proceso de mi enfermedad, y dice así: agradezco la enfermedad. Sanar no significa que el daño nunca existió, significa que el daño ya no controla nuestras vidas. Cuando enfermas no hay un cuerpo por curar, hay una culpa por sanar, un recuerdo que perdonar, una historia que agradecer y una mente para limpiar. Gracias. Qué lindo. Entonces, básicamente siempre hay cosas más allá de lo que podemos sentir. O sea, a veces los dolores físicos, los dolores mentales, creemos que en algún momento no lo podemos superar, y créame que sí, a través de la fe, a través de la constancia, se puede lograr. Y la resiliencia se puede lograr. Que a veces estamos acostumbrados que todo se nos dé ya, y las cosas no son así. Había una frase que era un día a la vez, ¿cierto? Y el hecho de dejar de compararse con los demás también le ayuda a uno a enfocarse en uno. Porque digamos, yo tenía ese problema, o sea, porque los demás sí, porque yo no, porque a mí me pasó esto y a otra persona no, ¿cierto? ¿Cuándo voy a salir de esto? ¿Por qué, Dios? ¿Sí? Pero como hablábamos hace rato, no encontrábamos el para qué pasó esta situación. Uno siempre pregunta es por qué y no el para qué. No, ¿para qué? Sí, Dianita, te agradezco muchísimo que hubieses aceptado mi invitación. Para mí es gratificante que estés en este lugar, es un lugar seguro, y quiero darle las gracias a todas las mujeres que nos escucharon el día de hoy. Gracias por quedarte en Lo que nadie habla, nosotras sí. Mi podcast, nuestro podcast. Y recuerda, no estás sola.